Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Y hoy la primera lectura viene de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es: El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén,
como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y en forma de resumen del por qué Pablo escribe esta carta. Es porque Epafras, que fue un discípulo de Pablo cuando él estuvo en Éfeso por 3 años y fue quien fundó esta comunidad en Colosas, va y visita a Pablo para compartirle a él una dificultad que ha surgido entre la comunidad, que algunos, quizás judíos cristianos, estaban promoviendo unas teorías herégicas de ángeles y potestades cósmicas que controlaban el destino del ser humano. Y quizás también algunas otras teorías por parte de algunos paganos agnósticas que hablaban acerca de cierto misterio o espíritu que era concedido solamente a algunos cuantos, como que si el cristianismo fuera solamente para personas escogidas, lo cual contradice lo que Dios ha hecho en Jesucristo, que ha abierto las puertas de par en par para toda la creación, para todos, de que el cristianismo no era algo como de otras religiones misteriosas de aquel tiempo, de que era solamente abierta y dispuesta para algunos miembros o una religión exclusiva. No, todo lo contrario. El cristianismo es una religión inclusiva que se le ofrece a quien quiera recibir la gracia que Dios derrama sobre aquellos que están dispuestos a ser atraídos a este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Pero lo que Pablo escucha de Epafras es de que han surgido estas herejías de ciertos ángeles o potestades cósmicas, y esto pues está contradiciendo los principios fundamentales de quién es Cristo, ¿no? Y Pablo escribe esta carta a la comunidad de Colosas, que él nunca ha estado ahí y no conoce a los hermanos, pero que los une a él en la fe. Y uno de los temas principales que trata es esto, ¿no? De cómo contrarresta, cómo combate estas ideas que están tormentando y dividiendo la comunidad. Y en esta lectura de hoy se dirige principalmente a esas ideas, poniendo a Cristo en el centro. Dice: hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. ¿Y qué significa vivir como verdaderos cristianos? Y ahora él va a definir estas palabras. Permanezcan arraigados y cimentados en él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes. Así que aquí entra la tradición apostólica, la tradición de aquellos más cercanos a Jesús. Aunque Pablo no conoció a Cristo en vida, pues él mismo fue formado por Cristo resucitado en esa experiencia que él tuvo rumbo a Damasco, donde él vive su conversión, y que después él pues siguió siendo formado por Cristo y también por las enseñanzas de los apóstoles, de aquellos que sí vivieron con Jesús. Y aunque a Pablo se toma el título de apóstol, y esto lo une a la tradición apostólica, o sea que las enseñanzas que tanto Pablo como los otros apóstoles de Jesús pasan a ser pues la fundación de la iglesia en la cual está construida. Y cuando Pablo habla de que ser verdaderos cristianos es de que estén bien enraizados, bien cimentados en la tradición apostólica, la enseñanza que ellos han recibido por parte de Epafras, que fue formado por Pablo mismo, ¿no? Y que otras teorías, otras ideas que contradigan o los aleje de esta enseñanza que han recibido, pues entonces los confundirá y los regresará a la oscuridad de la cual
Jesús los ha sacado, ¿no? Así que a esto se refiere Pablo cuando dice, vivan como verdaderos cristianos, que estén bien identificados con la tradición apostólica, con la enseñanza y el ejemplo que han recibido ellos. Dice, y termina esta introducción de la primera lectura diciendo, y en continua acción de gracias. ¿A qué se referencia esto de en continua acción de gracias? Hace referencia de que la iniciativa de nuestra salvación, la iniciativa del Dios que se hace uno con nosotros en Jesucristo, viene de Dios, de que no fue el hombre quien subió al cielo para bajar a Dios, sino fue Dios que por su propia iniciativa se hace uno con nosotros para salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Y que por tanto la salvación que Dios nos da en Jesucristo no es obra nuestra, no es trabajo nuestro, no es esfuerzo nuestro, es un don, es una gracia, es un regalo que Dios nos da en Jesucristo y que por tanto no podemos nosotros glorificarnos, autoglorificarnos en nada. No podemos decir yo lo he conseguido, yo lo he hecho, no. Dios te lo ha dado. Es Dios quien nos salva, es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos santifica, ¿no? Y por tanto la actitud fundamental de cristiano es de gratitud. Cuando uno reconoce de que a pesar de uno mismo, Dios ha venido en busca mía, me ha salvado de mí mismo, me ha sanado, me ha reintegrado como lo que Dios dice que soy, un hijo, una hija amada de Él, ¿no? Y que nos ha revestido de nuestra dignidad. Y por lo tanto, repito, la actitud fundamental del cristiano debe de ser de gratitud. Una constante acción de gracias. Y a esto hace referencia a estas palabras de Pablo cuando dice, como se lo enseñaron a ustedes y en continua acción de gracias, de que nunca olvides de eres quien eres por la pura gracia de Dios, por el puro don de Dios, ¿no? Continúa Pablo diciendo, que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos. Aquí ya está entrando al tema del por qué Pablo escribió esta carta a los colosenses, por estas ideas de ángeles y potestades cósmicas que se están compartiendo en la comunidad, que parece que los está dividiendo. Dice, pero no que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. O sea, estas ideas de ángeles y potestades cósmicas están en competencia con el poder divino de Cristo. Y para Pablo dice, no, esto no puede ser, porque solamente hay un Salvador. No puede haber ningún ángel, ninguna potestad cósmica que pueda estar en competencia con Cristo, puesto que toda la creación se llevó a cabo por medio de Cristo y que por tanto Cristo está por encima de toda la creación, de todos ángeles, de todas potestades cósmicas. Así que todo lo creado está bajo el poder, bajo la autoridad de Cristo mismo, ¿no? Así que con ese argumento Pablo está contrarrestando y está destruyendo las ideas que algunos dentro de la comunidad de Colosas están promoviendo de que existen ciertos ángeles y potestades cósmicas que controlan el destino del ser humano. Dice, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. E incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles. Aquí ya le está dando fuerte a estos argumentos que circulan en la comunidad acerca de ciertos ángeles, porque entre los judíos cristianos había esta creencia de ángeles, puesto que, según decía la tradición, de que Moisés había recibido la ley por medio de ángeles, que son los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y que estos ángeles, pues, en cierta manera, representaban cierto poder divino. Pero en Cristo, Pablo dice, todos estos ángeles o potestades cósmicas están bajo Cristo, puesto que fueron creados por medio de Cristo y que, por tanto, Cristo tiene que estar por encima de todo. Y no hay nada que puede estar en competencia con Él. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados
no con una circuncisión hecha por mano de hombres. Aquí Pablo está hablando de la circuncisión de los hombres judíos, que se les corta un pequeño trozo de la piel al hombre, que lo marca físicamente con su identidad como miembro del pueblo de Dios. Y aunque es un símbolo físico de la identidad del hombre judío, pues ese símbolo físico tiene que manifestarse en el interior, en la dignidad, en la identidad del hombre, ¿no? Pero aquí Pablo, como contrarresta la necesidad de que los paganos tengan que ser circuncidados, esto lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando sale el tema que si los paganos, antes de ser recibidos a la comunidad cristiana, tienen que ser primero judíos y después cristianos. Y Pablo defiende el argumento de que no es necesario de someter a los paganos, particularmente a los hombres, a la ley por medio de la circuncisión para que después sean cristianos. Y Pablo dirá, si nosotros mismos que somos judíos no cumplimos la ley, entonces ¿por qué vamos a someter a los paganos a algo que ni nosotros mismos cumplimos fielmente, ¿no? Así que todo ese argumento lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Y aquí Pablo dice, la circuncisión que nosotros se nos dio no es simplemente física, es espiritual, es del alma. Y por circuncisión Pablo hace referencia al antes y después de nuestra realidad en Cristo. O sea, de quién éramos antes de conocer a Cristo y quiénes somos ahora, después que por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo, ¿no? De que en nosotros debe de haber ese punto que uno pueda discernir de la diferencia, del cambio de vida que por la gracia de Dios en Cristo, Dios ha hecho posible en nosotros. Así que por circuncisión Pablo no se refiere a la circuncisión física, sino a la circuncisión del corazón, a la circuncisión de la transformación que se tiene que llevar a cabo en nuestras vidas cuando decimos sí a Cristo, cuando nos identificamos con la visión del reino de Dios en Cristo, cuando hacemos nuestra la vida en Cristo, la vida en el amor, en la compasión, en la misericordia, en la justicia de Dios, en el servicio. O sea, todo esto es parte de lo que Pablo entiende por circuncisión, de que tiene que haber un antes y un después, de que nuestras vidas tienen que manifestar ese cambio de dignidad, identidad que Dios nos da en Cristo. Dice, no con una circuncisión hecha por mano de hombre, o sea, la circuncisión física que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él, en el Espíritu Santo. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él. O sea, de que en Cristo tiene que manifestarse en nosotros una nueva vida, el antes y después. El antes, la vida en la muerte, o sea, alejado de Dios, y la nueva vida en Cristo que nos reconcilia con Dios, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y la última parte de la lectura dice Pablo, ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Aquí ya Pablo se está dirigiendo a los paganos que son parte de la comunidad cristiana, de aquellos de los no judíos que no eran parte del pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Pero Él les dio una nueva vida en Cristo. En Cristo hemos sido adoptados para ser hijos e hijas amados de Dios, miembros del pueblo de la alianza, por medio del perdón de los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario. Aquí se está refiriendo a la ley mosaica, cuyas cláusulas nos condenaban. La ley solamente nos acusa, nos condena, pero no nos salva, dice Pablo. Y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios
les quitó su poder a los principados y potestades. Aquí se refiere a los ángeles y a otras potestades cósmicas que algunos en la comunidad andan promoviendo, y los humilló, dice, a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. O sea que los sometió todo a la autoridad y poder de Cristo. Así que por encima de Cristo, a un lado de Cristo, no puede haber nada más. Solamente Cristo. Y por debajo de Él, todo tiene que doblar rodilla y reconocer que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías enviado por Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo del Evangelio de Lucas, capítulo 6, y ahora aquí tenemos a Jesús en un lugar específico. Dice que se encuentra a Jesús retirado en el monte y está en oración. Que pasa la noche en oración con Dios Padre. Y quizás una pregunta muy básica y sencilla, bueno, ¿por qué Jesús ora? Siendo que Jesús es la encarnación de Dios, Jesús es el Hijo amado de Dios, ¿por qué Jesús ora? ¿Por qué tiene la necesidad de orar? Bueno, aquí hay que entender el sentido de la oración. La oración no simplemente es pedir, es invocar. Hay diferentes tipos de oración, pero aquí la oración que el evangelista Lucas nos expresa en Cristo es la oración tipo de comunión, tipo de identificación, tipo de estar unido íntimamente a Dios Padre. Y a esto hace referencia Lucas cuando habla de que Jesús se retira para estar en oración, para estar íntimamente unido a la voluntad del Padre, puesto que Jesús no viene para sí mismo, viene porque Dios Padre lo ha enviado, viene para hacer la voluntad de Dios Padre. Y Jesús busca, particularmente en el Evangelio de Lucas, lo pone en varias situaciones de oración. Y en esto nos manifiesta la necesidad de Jesús como verdadero hombre de estar íntimamente unido a la voluntad de Dios Padre. Así que después de pasar la noche en oración, Jesús escoge entre sus discípulos, que son muchos, a 12. Y es muy interesante de que antes de tomar esta decisión importante, Jesús está en oración, y esto lo hará varias veces en el Evangelio de Lucas. Antes de que dé un paso importante en su trayectoria, se pone en oración para que su decisión sea guiada por la voluntad de Dios Padre y no simplemente por Él. Y después de esa noche en oración, Jesús escoge entre sus discípulos a 12 que les da el título de apóstol. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? Un discípulo prácticamente viene siendo un estudiante, alguien que se sienta a los pies del maestro para ser formado. Así que un discípulo es una imagen, digamos, pasiva, puesto que se sienta, escucha al maestro. Un apóstol es alguien que es también formado por el maestro, pero después es enviado para ser una extensión de aquel quien lo manda, como un tipo de embajador, un tipo de emisario, ¿no? Así que entre los muchos discípulos que venían con Jesús, Él escoge a 12 para que sean una extensión de la misión misma de Jesús para el mundo. En los evangelios aparecen la lista casi siempre de 12 apóstoles. En nombres, la mayoría de los que se nombran en los 4 evangelios son los mismos, excepto entre Bartolomé y Santiago, que tienen diferentes nombres en Juan y algunos de los otros evangelios sinópticos.
Pero lo que siempre resalta es de que Pedro siempre, en todas las listas de los apóstoles, Pedro siempre encabeza la lista de los apóstoles. Y también aquí en Lucas, como en los otros, los apóstoles son nombrados en pares de seis grupos. Así que en esta lista de Lucas empieza Simón, a quien le dio Jesús el nombre de Pedro, que significa roca, y su hermano Andrés. Este es el primer par. Pedro y Andrés, que son hermanos. Después Santiago y Juan, que también son hermanos. Y después Felipe y Bartolomé, que siempre son mencionados juntos. Parece que eran amigos muy cercanos. Bartolomé, aquí en el Evangelio de Lucas y en el de Marcos y Mateo, se repite el nombre pero no en el Evangelio de Juan. Se cree que este Bartolomé en el Evangelio de Juan es el apóstol Natanael, que Bartolomé y Natanael en el Evangelio de Juan son las mismas personas. Esta es una de las teorías, aunque hay algunos que no coinciden con este argumento. Después viene Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático. Por fanático, quizás se le dice porque era muy celoso religiosamente, o quizás era parte de uno de los grupos judíos de aquel tiempo que se le llamaban los celotas. Celotas porque eran fanáticos en el sentido de que querían expulsar al Imperio Romano de la tierra de Israel. Y que, pues, quizás Simón era miembro de este grupo de celotas. Aquí esta traducción de Lucas le llama fanático. Pero el nombre es celotas en el texto original. Dice, y después los últimos es Judas, el hijo de Santiago, que también se le llama Judas Tadeo o el menor, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y es interesante, aquí resalta una pregunta, ¿no? Si después de estar orando toda la noche, Jesús toma la decisión de escoger a estos 12, ¿por qué escogió a este que lo iba a traicionar, no? ¿Estaba destinado Judas Iscariote a traicionar a Jesús? ¿Tuvo opción personal Judas de cambiar o de decidir? Sí, tuvo opción de cambiar de parecer o decidir o no decidir traicionar a Jesús. La cosa es de que el hecho de que Dios en Jesucristo lo llama no implica que ya las decisiones de Judas estaban determinadas. Judas Iscariote tuvo la opción de ser fiel o no ser fiel a Jesús. Y después de que Jesús los nombra apóstoles, bajan del monte y se instalan en el llano. Y aquí tenemos el principio del sermón, no de la montaña de Mateo, sino el sermón en el llano de Lucas. En Mateo, Jesús, como imagen de un nuevo Moisés, da el sermón, ese primero de 5 sermones en Mateo, en el monte, recordando la imagen de Moisés. Aquí Jesús, en una imagen más humilde, no lo pone Lucas en el monte, sino en un llano. Y es aquí donde se nos presenta el principio de la versión del sermón de la montaña de Mateo. Aquí en Lucas es el sermón en el llano. Dice, y allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Y con estas palabras, Lucas nos quiere decir de que había judíos y no judíos. Los de Judea y Jerusalén podemos pensar de que eran judíos. Los de la costa de Tiro y Sidón, que están en la costa del Mediterráneo y que tradicionalmente son pueblos no judíos, pero que también habían escuchado acerca de este hombre Jesús el Nazareno y también eran atraídos por él. Así que tenemos aquí entre la gente que sigue a Jesús una diversidad de personas, judíos y no judíos.
habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y aquí quizás una de las enseñanzas que hemos de sacar de este evangelio es de que también nosotros, como discípulos de Jesús, a que somos atraídos por Él, pues nos sentamos a sus pies para ser formados, para ser instruidos. Pero también, por nuestro bautismo, se nos da la misión de ser evangelizadores, de ser portadores, de ser emisarios, de ser apóstoles, al compartir nuestra fe con otros, no simplemente de palabras, sino con el testimonio de vida, ¿no? Así que todos, por el hecho de que somos bautizados, pues somos discípulos y también apóstoles, porque el decir sí a Cristo también nos compromete para llevar lo que Dios en Cristo nos ha dado más allá de nosotros mismos. Y también, como toda la gente que venía a buscarle a Jesús para ser sanado, pues también nosotros necesitamos de que Jesús nos sane. Y por sanación no simplemente hablamos de que estoy enfermo, ¿no? Buscar la sanación en Cristo es de pedirle a Dios que nos ayude a despojarnos de todo aquello que nos pueda separar de Dios mismo, tanto de Dios, tanto del prójimo, de otros, como de mí mismo. Cuando hablamos de sí mismo es de que podamos aceptar lo que Dios ya acepta de nosotros. Podemos amar lo que Dios ya ama en nosotros. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos un conflicto? Vivimos conflictos internos de que no nos aceptamos. Y cuando uno no se acepta a sí mismo, pues adoptamos imágenes casi siempre negativas o distorsionadas de quién pensamos que somos, ¿no? Así que cuando buscamos la sanación en Cristo, buscamos de que Dios nos ayude a reconciliarnos tanto con Dios, con el prójimo, como con uno mismo. De que busquemos vivir lo más genuinamente lo que somos en Cristo. Nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios. Puesto que de esto después saldrá el testimonio, el ejemplo de vida que hemos de dar para que otros también lleguen a conocer a Cristo y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.